acontecer diario y lo que el ciudadano vive. Aquí encontrarás respuestas jurídicas a tus dudas del día a día. En términos sencillos te presentamos lo que la ley dice y quieres saber para tu persona, familia, trabajo o negocio. Derecho en Cotidiano, con Gonzalo Martínez García. El día de hoy nos encontramos de manteles largos. Estrenaremos una nueva colaboración llamada, bien como lo decían en este espacio, Derecho Cotidiano, con alguien experto específicamente en el tema, con el doctor en la materia, Gonzalo Martínez. Bienvenido a este espacio para compartirnos sobre todos estos temas jurídicos que para muchos de nosotros se nos puede ser complicado entender, y precisamente vas a estar aquí con nosotros para ilustrarnos sobre el tema. Encantado, con mucho gusto, y gracias por la invitación, y aquí estaremos. Bienvenido en este espacio. ¿Cuál va a ser el tema el día de hoy que nos vas a compartir? El día de hoy vamos a hablar acerca de la organización documental. Resulta que para nosotros, generalmente, desde que nacemos hasta que dejamos este mundo, siempre estamos relacionados con documentos, y a veces esa situación, pues, poca importancia le damos, y finalmente es gran parte de lo que sucede en nuestra vida. Por ejemplo, desde el nacimiento, bueno, hay un certificado de alumbramiento, un acta de nacimiento, más adelante hay un acta de matrimonio, se sigue avanzando, se elabora un testamento, se celebran diferentes actos jurídicos, y finalmente nos preguntamos, bueno, ¿y cómo está la organización de esos documentos en nuestra casa y en el trabajo? Realmente podemos decir que tenemos toda la organización necesaria para poder administrar esos documentos cuando los necesitemos. Muchas veces decimos, ojalá nunca necesitemos esos documentos, pero ¿qué sucede cuando los necesitamos en lo inmediato? ¿Cómo está la organización en casa respecto a esos documentos? Ese es el motivo del día de hoy de comentar, y si nos pudieran ayudar a la producción con la primera con el primer dibujo que tenemos, la primera foto, bueno, pues aquí identificamos, pues, en nuestro hogar, en nuestra casa. Hay diferentes bienes ahí en la casa, hay bienes electrónicos, y muchas veces lo primero que nos preguntamos es, ¿y las facturas que acreditan propiedad? ¿Y las características de esos bienes que tenemos? Realmente tenemos las facturas, tenemos fotografías de los bienes, tenemos identificados, en el caso de computadoras, teléfonos, iPads, tenemos identificados las características, número de serie, etcétera, o realmente no lo tenemos. ¿Dónde están esos documentos? Porque en el momento en que, por ejemplo, sucede un robo, pues inmediatamente al acudir a Fiscalía y presentar nuestra denuncia, será lo primero que nos pregunten, ¿dónde están los documentos? Y ahí es donde nosotros diremos, bueno, pues a lo mejor no los tenemos al alcance. Y ahí va a empezar la problemática para poder realizar la búsqueda de los bienes. Era una computadora de tal marca, de tales características, sí, pero número de serie, modelo, etcétera, no, pues no tengo más. Entonces comienza la dificultad. ¿Tienes fotografías? No, no tengo fotografías. Entonces hay una serie de problemas que nos empiezan a ocupar bastante, ¿no? Si nos ayudan con la siguiente. En la siguiente, el caso de los vehículos. Alrededor de los vehículos hay una serie de documentos, ¿no? Está una factura de propiedad, está el pago de la tenencia, está el alta del vehículo, está nuestra licencia de conducir, está el pago de un seguro y hay una póliza de seguro. Todos esos documentos, ¿están en orden o no están en orden? Y es ahí donde comienza a veces la problemática, al revisar en casa dónde está la factura, ya la extravié, ¿qué hacemos? A lo mejor desde que lo compramos no tuvimos la factura, probablemente adquirimos a través de una cesión, no hubo un contrato de por medio, el bien sigue a nombre de otra persona, nos enfrentamos a una serie de complicaciones, y la idea de esta plática breve es precisamente ayudar a esa organización para que podamos tener la documentación en casa en orden. Si nos ayudan con la siguiente. Aquí en este caso, por ejemplo, cuando se compra una casa, bueno, pues igualmente hay una serie de circunstancias, o cuando se vende. Por ejemplo, el pago del impuesto sobre la renta. Le hicimos mejoras a la casa, pero no tenemos cómo acreditar esas mejoras porque no hicimos contrato con el arquitecto, porque no tenemos las facturas de pago de las mejoras y de los materiales que se cubrieron para poder contar precisamente con esta mejora. Entonces ahí el notario nos va a decir, bueno, ¿y dónde están los documentos que acreditan la mejora? No lo tengo. Problema para el impuesto. Otra circunstancia, igualmente podemos identificarla en relación a, por ejemplo, cuando nos dice, bueno, el exentar el impuesto sobre la renta, ¿qué documentos necesito? Bueno, necesitas tus recibos de pago de servicios para demostrar que eres la persona que ha estado habitando esa casa. ¿Los tenemos en orden? ¿Los tenemos desde cuándo? ¿Están a nombre de quién? Y es ahí donde sigue la problemática para poder acreditar. En nuestro siguiente ejemplo podemos identificar, por ejemplo, la relación de trabajo. O bien tenemos un trabajo o tenemos un negocio.
y cómo está la organización al interior de ese trabajo. Es importante que tengamos el contrato de trabajo, es nuestra obligación como trabajadores o como patrones tener ese contrato. Bueno, pues igualmente aquí abona mucho la necesidad de contar con esa documentación. Para esto voy a referirme en principio a nuestro auditorio respecto de 3 tipos de documentos para que empecemos a entender lo que trasciende en ese lenguaje jurídico, en esa parte jurídica. Existen 3 tipos de documentos que será bien importante identificar en los que tenemos en casa. Número 1, el documento original. El documento original es el que tiene la firma de puño y letra, llámese contrato de arrendamiento, contrato de compraventa, como se le llame, tiene firma de puño y letra. Ese es un documento original y para efectos de tribunales es el que tiene valor de prueba plena. También hay otro documento que es la copia certificada. En el caso de la copia certificada, pues un fedatario tiene el original y certifica que una copia fotostática corresponde al original. Esa copia certificada también tiene el valor para acreditar lo que en el documento dice. Y finalmente viene la copia simple. Claro que la copia simple es mejor que no tener nada, pero la copia simple tiene un valor mínimo. Esto significa que la copia simple no alcanza a acreditar lo que nosotros tenemos que probar ante los tribunales. Así que revisemos nuestros documentos y veamos si tenemos originales o copias certificadas y si no, procuremos tenerlas y olvidémonos un poquito de las copias simples. Siguiente cuestión, y para empezar a ya entrar en materia, tenemos que elaborar un inventario. Vamos a elaborar un inventario de documentos respecto de todos los documentos con los que contamos que podrían estar relacionados con algo importante. La universidad, la compra de un vehículo, un crédito que hayamos obtenido. Hagamos un inventario de todos los documentos que tenemos en casa y determinemos si acreditan en copia certificada o en original. Y después de hacer ese inventario, armemos nuestros archivos y tengamos un archivo para la casa y un archivo para el trabajo o negocio. Y entonces integremos folders. Y en esos folders integremos nuestros documentos que están relacionados con nuestra vida. Paso número 1, documentos de la persona. Acta de nacimiento, acta de matrimonio, en su casa acta de divorcio, en el caso de los padres, si ya no viven, acta de defunción. Todos esos documentos, conservarlos, actas de nacimiento de los hijos y tenerlos en un archivo. En un folder dentro de esa misma caja, hablar de la educación respecto de los hijos, sus certificados, los avances que han tenido en los estudios, el pago de las cuotas, el histórico del pago de las cuotas, las contribuciones que han tenido a la Sociedad de Padres de Familias y todos esos documentos que van conformando el historial documental de los hijos en la escuela. Más adelante vamos a platicar en relación a la casa. ¿Tenemos una casa propia o una casa rentada o una casa que se está pagando? Si es una casa propia, tenemos la escritura a nombre del titular, por ejemplo, el padre o la madre de familia o de ambos, o no la tenemos porque nada más se recibió la casa y a la fecha no se ha escriturado. Importante problema. Si tenemos la escritura, está inscrita en el registro público de la propiedad, está libre de gravamen, no ha sido problema de una suplantación, entonces depositamos aquí en el folder del referente a la casa, depositamos la escritura y depositamos que está libre de gravamen y con eso corroboramos que está a nombre del titular. Nos da la tranquilidad. Ahora, es un arrendamiento. Es muy importante que podamos contar justamente con el contrato de arrendamiento. Muchas veces se celebran los arrendamientos y el propietario no le da su copia del contrato al inquilino. Y el inquilino dice, no me lo dieron, no me lo entregaron. El inquilino tiene que recibir una copia del contrato, tiene que exigirla. Es más, no una copia simple, sino un duplicado, que se firme en 2 tantos ese contrato de arrendamiento. Luego también sucede que no se firma contrato de arrendamiento. Gran problema para ambas partes, pero principalmente mayor para el arrendador. Si el arrendador no tiene el contrato, entonces va a tener que ir a tribunales primero a buscar la firma del contrato y después ejercer las acciones derivadas de ese contrato. Entonces, es bien importante que se cuente con ese documento y sobre todo hablamos copia certificada u original. De igual forma, si se paga la renta, si la renta se paga, se tiene que pedir el recibo correspondiente, igualmente incorporarlo a nuestros archivos, porque muchas veces, ¿dónde quedó el recibo? Bueno, lo tenemos perdido, extraviado y ya tenemos un problema. También es importante que si se firma un pagaré
junto con el recibo. Igualmente se le pide al arrendador, entrégame el recibo y entrégame el pagaré. Oye, extravié los pagarés, después te lo doy. No, por lo menos necesito un documento donde conste que extraviaste los pagarés y que después me lo vas a entregar si lo encuentras, pero mientras tanto necesitamos precisamente esa constancia por escrito. ¿Qué tan importante es que nuestros ciudadanos lleguen a tener determinado documento, por ejemplo, que en un momento determinado, en un problema, ellos mismos escriban y ellos mismos decidan el contenido de ese documento? Porque muchas veces van a decir, en este momento no puedo acceder a un abogado, ¿verdad? Entonces hay que plasmarlo con su letra, hay que plasmarlo, la idea que mejor puedan redactar, pero que conste por escrito. Los tiempos de la palabra lamentablemente ya han sido superados. Hoy ya no podemos pensar en que las cosas van a ser a la palabra, porque ese respaldo en la palabra, pues lamentablemente en muchos de los casos no se da. Entonces hay que ir construyendo los documentos, los acuerdos primarios, aunque después se perfeccionan. Lo mejor, acudir ante su abogado, pero si no es posible, por lo menos tener esa posibilidad de llevarlos a cabo inmediatamente bajo un acuerdo, aunque sea informal. ¿Es válido? Sí, es válido. Entonces, por eso es importante hacerlo así. Muy bien, entonces seguimos avanzando y decimos, bueno, y respecto de créditos, ¿qué vamos a hacer respecto de créditos? El crédito, bueno, pues tiene que constar igualmente en nuestro poder, los pagos que se van realizando, las tasas que se pactan, tratar de que las tasas que se pactaron no sean tasas que resulten al rato de un abuso que tal que no podamos pagar. Y bajo esa circunstancia, todo eso tenemos que irlo documentando. Si hay quitas o reducciones en el pago, igualmente lo documentaremos precisamente en nuestros archivos. De esta manera vamos a ir conformando un archivo importante de todo lo que sucede en nuestro entorno, en nuestra vida, y finalmente todo esto será preventivo. ¿Por qué es importante? Algunos ejemplos. Bueno, por ejemplo, si en una casa está la familia, está el hermano que trabaja muy duro, que trabaja intensamente, pero además hay otro hermano que no le gusta trabajar y que le gusta contraer deudas, pues si el hermano que trabaja compra bienes y tiene sus facturas o sus contratos y llegan a embargar al otro hermano, bueno, pues ahí puede salir en defensa y decir, yo aquí tengo mis documentos. Y en ese sentido, ya no lo embargan a él, ya no embargan la casa propiamente. Así que es muy importante, muy recomendable poder tener en orden nuestros archivos, porque muchas veces todo surge de una forma muy imprevista y muy inmediata y necesitamos tener ese alcance documental. Lo mismo sucede en el caso de nuestro trabajo. Si trabajamos para un empleador, es importante que al empleador le solicitemos nuestro contrato de trabajo, le solicitemos nuestra alta en el Seguro Social, pidamos también nuestros recibos de pago, revisemos con detenimiento que efectivamente el pago del salario corresponde a lo que inicialmente nos ofrecieron y que los movimientos salariales igualmente se vayan registrando ante el Seguro Social y tratar de conservar la mayor parte de documentos que se tengan. Así se trate, por ejemplo, de trabajadores sindicalizados, bueno, igualmente tener los estatutos del sindicato, copia de los contratos que se vayan suscribiendo colectivos y toda esa documentación que en un momento determinado salvará alguna problemática. Y finalmente, respecto del negocio, bueno, pues en los negocios sin duda que será demasiado importante que igual tengamos nuestro archivo de un negocio, porque hay que estar bien con el SAT, hay que estar muy bien en el pago de los impuestos, no podemos gastar los impuestos que vamos reteniendo y en esos términos tendremos que mantenernos vigentes. Agradezco mucho esta oportunidad y habrá que señalar, en la siguiente ocasión platicaremos de cuestiones de emprendedurismo y cuestiones de empresa, que será interesante poder también intercambiar algún punto de vista. Doctor Gonzalo, un gusto haberlo tenido aquí con información tan valiosa para toda la audiencia y también para nosotros como equipo de Presencia Universitaria. Por supuesto, aquí estaremos disfrutando de sus colaboraciones. Esta es Derecho en lo Cotidiano y nos estaremos viendo el próximo viernes en punto de las 8:15. Vamos a una pequeña pausa y volvemos con más de la información. Muchas gracias.